Bueno, sean bienvenidos todas y todos a nuestra entretenida asignatura de ilustración narrativa. Y hoy vamos a ver el cómo escribir una historia. ¿Ya? Si bien la clase pasada fue mucho más libre y esta narración que ustedes hicieron fue en base a sus recuerdos, sin una estructura, ¿cierto? Lo único que se solicitaba era comunicar alguna emoción, cómo ustedes se sintieron en esa experiencia y ojalá que también la otra persona que escuchara esta historia pudiera sentir lo mismo, ¿ya? Algo que se me quedó en el tintero la clase pasada fue el hablarles un poquito de la oxitocina, que es una hormona que es más bien conocida como la hormona del amor. Y el cuerpo la produce cuando nosotros nos emocionamos. Y es por eso que es mucho más fácil recordar alguna historia o alguna información cuando nos produce algún tipo de emoción. ¿Ya? Le dicen hormona del amor porque se relaciona con la formación de vínculos emocionales. Por ejemplo, cuando una mamá tiene un parto, el cuerpo produce esta hormona y comienza a tener este vínculo ya de madre e hijo, y viceversa. ¿Ya? Entonces es un vínculo que se relaciona también con la confianza y la generosidad. Es por eso que es tan importante comunicar con emoción. ¿Ya? Eso les quería contar desde la clase pasada. Y hoy día vamos a ver los tipos de experiencia que podemos dar a través de una narración. Ya, tipos de experiencia, hay muchos, ¿ya? Hay muchos, pero yo traje estos 4 que más o menos los vamos a ver a lo largo de nuestra carrera como diseñadores y diseñadoras, ¿ya? Vamos a empezar por la más básica, que es el entretenimiento. Hay muchas experiencias que tienen la única función de hacer pasar el tiempo y del ocio. Muchas veces nosotros, los humanos, queremos divertirnos y muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces hay este tipo de experiencia que uno más bien las observa, más que vivenciarlas o estar inmerso, como vamos a ver más adelante, pero simplemente nos relajamos y tratamos de vivir o presenciar este tipo de experiencia. ¿Ya? Hay otras ya que tienen un enfoque y una funcionalidad, que es, por ejemplo, alguna experiencia que sea educativa, ¿ya? Que yo creo que la van a ver mucho también a lo largo de su carrera. ¿Ya? Por ahí le van a pedir que cree o que invente alguna pieza gráfica, por ejemplo, para comunicar cierta información dedicada a los niños con algún contenido que sea pedagógico. ¿Ya? Entonces, es un tipo de experiencia que nosotros tenemos que poner ahí mucho de nuestra creatividad para mantener al espectador súper concentrado y ojalá hacerlo partícipe también de esta experiencia. ¿Ya? La escapista está muy relacionada, por ejemplo, con las personas que les gusta viajar. ¿Ya? Cuando uno le gusta conocer nuevas cosas, salir un poquito de la normalidad o de la rutina, les gusta adquirir este tipo de experiencias, ¿ya? Como les decía, viajando, conociendo nuevos lugares, nuevas personas, nuevos idiomas, les gustan los desafíos, etcétera, ¿ya? Entonces, este tipo de experiencia se llama la del escapista. Y llegamos a una que también a mí en lo personal me gusta mucho, que es la estética, porque tiene que ver mucho con la ilustración, ¿ya? Cuando por ahí van a tener que ir a algún pub quizás, no a consumir, sino que como profesionales les van a pedir que quieren, por ejemplo, quiero darle una personalidad a mi pub para que venga gente joven, gente universitaria, ¿sí?
Entonces ahí nosotros tenemos que usar nuestra creatividad, buscar las referencias, ¿cierto? ¿Qué le gusta al joven universitario? No vamos a poner ahí libros, ¿cierto? Sino que vamos a buscar las nuevas tendencias quizás del momento que le gusta al universitario y vamos a hacer una propuesta en cuanto a este público objetivo y vamos a proponer algo netamente estético, ¿cierto? Y las personas cuando vayan al lugar se van a sentir en su propio mundo y se va a hablar y contagiar de eso los demás, ¿cierto? Oye, vayan a este lugar porque es como estar en tal lado. Bueno, eso son unas de las muchas otras que hay, pero como les decía, yo creo que son las que más nos representan y vamos a estar enfrentados en la vida del diseñador y diseñadora. Eh, Punto aparte, hay una ilustración ahí del Principito, ¿cierto? Y la pongo porque para que ustedes también se abran un poco y cuando, como les decía al principio de la asignatura, ilustración no tiene que ver solamente con el dibujo, ¿ya? Tiene que ver con muchas otras herramientas que nosotros podemos utilizar. Y como pueden ver, ahí es una escultura, ¿cierto? Se puede relacionar algún material como la plastilina, o muchas veces también se utiliza eh, en la cocina, por ejemplo, para hacer una torta, estos adornos con algún material comestible. ¿Ya? Entonces no se limiten, siempre hay que estar abriéndose a nuevas posibilidades. Ya, otra cosa importante que cuando estaba estudiando me acordaba de cuando era un joven puber en la básica y me hablaban en gramática, recuerdo, sobre el narrador. Ya, y siempre lo recuerdo porque me quedó muy marcado, nunca se me olvidó los tipos de narradores que había. Y hoy también me los vuelvo a encontrar y los clasifican de dos maneras. En mis tiempos no estaban clasificados así, recuerdo que había muchos tipos de narradores, pero para que nosotros nos podamos concentrar y utilizarlo como herramienta al narrador, eh, traje estas dos definiciones, que uno es el narrador interior, que fue muy parecido a todo lo que vimos en la clase pasada. Ustedes escribieron basado en un narrador interior que era parte de la historia, ¿cierto? Y ustedes lo vivieron en primera persona, entonces eh, podría catalogar a todas las narraciones de la clase pasada como un narrador interior, ¿ya? Pero el narrador exterior puede variar, pueden ser varios tipos como narrador exterior, que puede ser, por ejemplo, alguien que los acompañó, por ejemplo, ustedes se hubieran contado la historia que contaron la vez pasada, pero lo vieron como un testigo, digamos, ¿ya? En el narrador exterior es distinto. Puede ser, yo sé que por ahí no han escuchado al narrador omnipotente o al omnisciente, que todo lo sabe. Y sabe lo que va a pasar y sabe o lo que está pensando el otro personaje, el villano puede ser, etcétera. Y él todo lo sabe y cuenta la historia como que él mismo la escribió, obviamente. Pero desde un punto de vista del exterior. Ya es por eso, y así se diferencian estas dos clasificaciones de los narradores, ¿ya? Para que lo tengan claro. Aquí también puse una ilustración que también me llamó mucho la atención de Omar Ryan, que es del punto de vista que nosotros tengamos o veamos las cosas, ¿cierto? Ahí la niñita puede tener una mascota súper linda para ella, ¿cierto? La está pasando, lo ama a ese torito, no sé qué puede ser. Pero para nosotros, por lo menos o para mí, me llega a dar miedo, ¿cierto? El monstruito pero la niñita lo quiere mucho, ¿cierto? Y súper tierno para ella. Así que dependiendo del punto de vista que nosotros queramos ver las cosas. Ya, llegamos al método, que aquí me quiero detener y comunicárselos, hacer harto énfasis en la palabra, sobre todo método, que nosotros cuando queramos hacer algo y queramos mejorar lo que sea, mejorar nosotros mismos como profesionales, en nuestra vida no puede faltar la metodología, ¿ya? La metodología básicamente es el paso a paso de la creación de un proyecto, por ejemplo.
Entonces nosotros tenemos que tener cierto cuidado y observar que todos estos pasos sean bien hechos, y, y si nosotros encontramos esta fórmula, que como les digo, siempre es bueno aprender de los métodos, pero siempre vamos a tener un método propio. Siempre este va a mutar en cuanto a las reflexiones que nosotros seamos capaces de hacer. Y enfocado a lo que estamos viendo, que es la narración, aquí tenemos un caballero que se llama Lovecraft, que para los escritores es muy conocido porque es como el padre de las narraciones fantásticas o de miedo. Ya, entonces, este caballero realizó este método en cuanto haciéndose las preguntas: ¿qué queremos contar y cómo lo queremos narrar? ¿Ya? Entonces, él proponía dos cosas. Una cosa era hacer una lista con lo que queremos contar, y básicamente esta lista también era cronológica, ¿ya? O sea, les pongo el ejemplo de: me levanté en la mañana, ¿cierto? Tomé desayuno, me bañé, prendí la clase, el profe saludó, yo estaba comiendo, etc. Todo esto cronológicamente, pero después, cuando ya tenemos esta lista, nos preguntamos cómo queremos narrar. ¿Ya? Ahí pueden también aparecer algunos otros elementos, o más bien podemos cambiar el orden de estos acontecimientos. ¿Ya? Y es algo que los han tomado muchos autores de otros libros y también de películas, ¿ya? Como lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en Tarantino en Pulp Fiction tomó este método, y fue, por lo menos a mí, cuando vi esta película y vi otros también de Tarantino que también tienen el mismo método, también fue muy innovador. ¿Ya? Porque claro, no se entendía por ahí, no sé si también han visto Amores Perros, una película mexicana que también tiene el mismo método, que se entrelazan estas historias y se van descubriendo. O sea, uno está toda la película tratando de analizar la narrativa, y va descubriendo que son distintas historias, pero estas se entrelazan, y es ahí cuando se entrelazan, es cuando se pone un poco difuso todo, pero ya llegando al final de la película se entiende todo, y uno se da cuenta que el director estuvo jugando ahí con el suspenso toda la película, y nos tuvo ahí pendientes de cada historia, y dándole emoción, ¿cierto? Y uno estaba ahí tratando de analizar y saber cuál es el final de cada historia. ¿Ya? Bueno, para el que no ha visto la película, les voy a dar un spoiler, que son tres historias cruzadas que sucedían en tiempos distintos. Está la historia del boxeador, que es Bruce Willis, que se resiste a ser sobornado. Los dos matones, que son, bueno, hay memes de estos matones por ahí, stickers, etcétera, son muy famosos. Hay una historia que hay una situación bien extrema, pero salvan la vida milagrosamente, y una peligrosa cita entre uno de los matones y la mujer del jefe. Todo esto ocurre en tiempos paralelos, no al mismo tiempo, pero se entrelazan, y esa es la genialidad del director al mezclarlas de una manera que nos puede narrar estas tres historias de principio a fin. Además, añade una cuarta para hacer el enganche y el enlace entre todas, que es muy breve, es súper breve, pero comienza con la película y termina con la película. ¿Ya? Así que el que no la ha visto se la recomiendo para que la disfrute. Bueno, aquí llegamos a una parte que a mí yo siempre he estado en desacuerdo, pero como experiencia profesional hay que saberlo sí o sí, que son estas terminologías que más bien vienen del anglo. Son terminologías que por ahí ya, si todos están en el rubro, todos las van a manejar, y uno las tiene que saber justamente por eso. Eh, Uno le puede decir cuento, pero ahí están, digamos, en la empresa todos le dicen storyline, y tenemos que saber que se están refiriendo a lo mismo, ¿cierto? Entonces, es por eso que las vamos a ver también en esta terminología, ¿ya? Pero lo importante es que aquí entiendan el concepto de cada palabra, ¿ya?
una de las frases que aparece aquí dice: a partir de este momento lo que no es necesario sobra. Por eso hay que poner mucha atención y releer muchas veces lo que estamos escribiendo, porque hay cosas que más bien perjudican a la narración, no le añaden algo importante, sino que más bien hace que sea más lenta esta narración, y no como ahí la narración que hizo don Joaquín, ¿cierto? Que tenía una velocidad así impresionante y no estuvo ahí, no sabíamos si el caballero nos iba a tirar la cabeza del perro en la cabeza. Entonces, ¿qué es el tagline, por ejemplo? El tagline para nosotros los diseñadores es el título o subtítulo de una pieza gráfica, puede ser, o de lo que estábamos viendo, ¿cierto? La clase pasada, ustedes escribieron la narración y tenían que buscar un tagline o un título o subtítulo, que pueden ir en conjunto, ya puede ir el título acompañado del subtítulo, y por eso busqué esta imagen de María Llenares de Gracia, que sería el título o tagline, pero está acompañado también de un "pero el Señor no está contigo". Obviamente la imagen está ahí ya mostrando que se trata de una película narco, ¿cierto? Entonces son elementos que ya cuentan una historia, pero en una imagen, ¿cierto? En una sola imagen ya tenemos. Bueno, ahí ya al final después ponen otro que tiene que ver con lo que viene después también, que es: ella tiene que transportar varios kilos de drogas en el estómago. Ya no está contando la historia, ya, pero eso es logline. Ya, lo mismo pasa también en las marcas, ¿ya? Este lema que tienen muchas marcas, el "hazlo tú mismo", aquí él piensa diferente, en la manzanita de Mac, puede ser también el lema que ocupan las marcas para dejarte en el recuerdo, ¿ya? Entonces, obviamente, también, como lo hemos visto a través de toda la asignatura, también buscan la emotividad, el vínculo, formar un vínculo contigo, sobre todo con las personas como que trabajan con la creatividad, piensa diferente, ¿cierto? Para que tú te sientas eh, reconocido en la marca, ¿ya? Abajo también hay otro ejemplo que es la exposición de una muestra de los mayas, pero claro, si uno pone solamente mayas, puede ser muy extenso y muy amplio el nombre, pero si ponemos el lenguaje de la belleza ya vamos a saber que quizás vamos a ir a presenciar algo más bien estético y referido a lo que utilizaban los mayas para buscar la belleza. ¿Ya? El logline es lo que vimos ahí recién, que les mencionaba de ya donde ya nos muestran la historia y de qué se trata, eh, y en donde nos muestran el conflicto, ¿ya? Es por eso que también busqué esta imagen de Banksy, porque está hablando claramente de un conflicto que hay. Se puede notar o tomar también como una denuncia. Bueno, el street art y el arte urbano se caracteriza por eso muchas veces, que en los muros denuncian ciertas irregularidades o cosas que van en la contra de nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resumir tanto una historia en una pequeña frase o en pocas palabras, ya que también por ahí dicen que no tienen que ser más de 10 palabras? ¿Cómo provocamos este gancho o buscamos estimular la curiosidad de la persona para que consuma este producto o película o libro, lo que estemos realizando, ¿cierto? Entonces, por ahí es muy bueno preguntarse qué pasaría si, ¿ya? Entonces nosotros, para escribir este pequeño resumen, tenemos que dejar abierta esa posibilidad, que la persona se pregunte esto mientras revisa o ve nuestro logline o nuestro afiche, ¿ya? Y ahora llegamos a algo que es un poquito más extenso, que es el storyline, que todos lo conocemos como la sinopsis,
ya que por ahí también se pueden referir al tráiler de una película, que claro, muestran ahí ciertas cosas interesantes de la película, nos muestra un poquito ya de lo que se trata la historia. Muchas veces yo he visto por ahí algunos trailers que ya te muestran la película casi completa, pero en unos segundos, ¿cierto? O te muestran ahí las escenas que son de alto impacto. Ya, por eso también puse esta secuencia de un cómic que también te muestra más o menos de lo que se va a tratar la historia. O sea, tú ves esta imagen, ya sabes de lo que se trata el cómic. Ahora, claro, te muestra esta parte que quizás puede ser hasta el final de la historia, pero tú quieres ver qué pasó anteriormente. Entonces, eh, imagínense que están frente a una campaña donde tienen que hacer difusión de una película y son ustedes los que definen estos conceptos, ¿ya? No sé si han escuchado por ahí algunas historias donde entrevistan después al autor y le dicen, ¿por qué le puso así a la película? Y el autor dice, no, yo no le puse así, se llamaba así. Entonces también hay un conflicto ahí, hay que siempre tratar de trabajar en equipo y llegar a los mejores acuerdos, porque también hay que respetar a los otros creadores. Pero muchas veces nos toca por ahí definir estas cosas pensando en el marketing, ¿cierto? En el enganche de la curiosidad de las personas y nos vemos forzados de repente ahí a modificar ciertas cosas y hay muchas historias sobre eso. ¿Ya? Entonces el storytelling, para que quedemos claros, es el término que se utiliza para designar el conflicto principal de una historia en tan solo 5 líneas, da igual la longitud de nuestra obra, puede ser un cortometraje o una serie, el conflicto debe poder sintetizarse en un pequeño párrafo, ¿ya? Y esto ya entramos en lo que es la actividad, y para que no sea tan denso y tan confuso lo que tenemos que hacer hoy, eh, les traje un ejemplo. Esto es una actividad que yo realicé y se los voy a contar de una manera que ojalá me puedan entender y también ponerse en los zapatos del diseñador que visita a un cliente y le dan un briefing, ¿ya? Como lo vimos la clase pasada, o sea, ya deberían saber lo que es un briefing y es más o menos en los ejercicios que estuvimos viendo la clase pasada, ¿ya? A todo esto, este briefing, digamos, tiene que ver con, esto obviamente todo es inventado, no ha pasado, pero por ahí a ver si alguien ve este video y se interesa en la idea y me compra la idea, ¿cierto? Pero supongamos que una empresa a mí me solicitó que formalizara o que viéramos la manera de presentar este proyecto, que básicamente ellos tomaron un container, el cual lo quieren modificar de una manera para mostrar una experiencia que vivieron los 33 mineros en el norte, los que estuvieron encerrados, ¿cierto?, en la mina San Lorenzo y estuvieron allá encerrados por varios meses, y quieren mostrarle a las personas que tú sientas cómo se sintieron ellos cuando comenzó el derrumbe, ¿cierto? Y cuando estuvieron ahí con todo aislado, todo sin poder ver, ¿cierto? Lo que olían, lo que escuchaban. Entonces, el briefing más o menos es así, ¿cierto? El tema que vamos a abordar es la labor minera, es una labor minera itinerante porque es lo que queremos hacer. Este container lo vamos a mover de ciudad en ciudad. Quizás se lo vamos a ir a mostrar también a los que están, a los estudiantes que están estudiando minería, ¿cierto? O si no, lo vamos a poner en la playa en un verano y vamos a cobrar 500 pesos por la experiencia. Imagínense, yo creo que no, muy barato, cobraría más. 5.000 pesos. Y yo creo que sí, no, nos iría bien. Bueno, el público objetivo serían los estudiantes, los profesionales de la actividad minera, perdón, y el público en general.
¿Por qué? Por lo que le acabo de mencionar, ¿cierto? Se lo podríamos arrendar por ahí a la U por una semana para que todos los estudiantes pasen por ahí, y si no, vamos a la playa y lo ponemos ahí y cobramos por ticket. Ya, el objetivo de la experiencia es dar a conocer la experiencia de estar dentro de una labor minera. ¿Ya? Singularidad, experiencia minera itinerante urbana, que es lo que veíamos en la clase pasada, que es lo especial de tu narración, ¿cierto? O lo que va a conocer la otra persona. Bueno, esta sería como la única, no sé, por lo menos yo no he escuchado de una experiencia minera que se ande moviendo por el país. ¿Qué queremos contar? Situaciones que pueden ocurrir dentro de una labor, casos extremos como un derrumbe, experiencia de los 33 mineros. ¿En qué formato? Bueno, este va a ser un pequeño recorrido, ¿cierto? Que les dije yo que iba a ser un container, ojalá un container más o menos largo para dar varios pasos. Como esto va a estar oscuro, supongo que van a haber dentro algunas proyecciones y van a haber algunas piezas movibles donde tú puedas perder un poquito el equilibrio. Entonces, tiene que ser un recorrido y quizá yo inventaría un personaje que sería como el Mario de los 33 mineros, ¿cierto? Que estuviera gritando, compañeros, afírmense, cuidado, no miren hacia arriba, para darle emoción, ¿cierto? Y también guiar a las personas para que lleguen de donde comienza el recorrido hasta donde termina. Bueno, y el tipo de experiencia es inmersiva porque usted está dentro de esta, lo rodea toda esta experiencia y están sus 5 sentidos dentro de la experiencia, por eso que es inmersiva. Y la documentación, bueno, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos todo la investigación que podemos hacer para llegar a la experiencia misma? Son la historia y los relatos de los protagonistas del derrumbe. Ahora, si podemos y tenemos la suerte de entrevistar a alguno y que nos cuente cómo fue todo desde principio a fin, que bueno, en internet ya hay mucho material sobre eso, sería lo óptimo. Ya, entonces la actividad de hoy, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tomar el briefing que hicimos la clase pasada, pero no necesariamente el suyo, ¿ya? Quizás lo puede compartir con alguien. Por ejemplo, no sé si a alguien le gustó el relato de los sustos que dan gusto, ¿cierto? Eh, proponerle a la compañera que se intercambien el relato, el briefing, y ustedes hacen la formalización. Incluso pueden revisar el briefing y si encuentran que se puede mejorar, también lo hacen, ¿ya? Entonces, en la formalización que vamos a ver, bueno, los 3 últimos conceptos que acabamos de ver y definir el tagline, que como ya saben, si alguien se paró por ahí, fue al baño y se lo perdió, es el título o subtítulo de esta experiencia o de la narración que hemos hecho, que en mi caso yo le puse 700 metros bajo la tierra, ¿ya? Claro, en la película le pusieron los 33, ese fue el timeline de la película, pero esto como estamos hablando de una experiencia inmersiva, yo le decidí poner 700 metros bajo tierra, porque así se van a sentir cuando entren al container, ¿ya? El logline, vivir la experiencia de estar atrapado dentro de una labor minera 700 metros bajo tierra, soledad, esperanza y libertad en solo 20 minutos de relato dentro de nuestro container, ambientado en la mina San José, donde ocurrió el derrumbe, dejando atrapados a los 33 mineros, ¿ya? Entonces ya con este logline yo le puedo relatar o contar a alguien de lo que se trata. Imagínense que yo estoy frente ahí a los jurados de Corfo y me dicen, ya, ¿usted por qué está postulando? Bueno, no sé si por ahí también conocen el pitch o pitching, que también es una pequeña narración de un minuto de donde tú cuentas tu proyecto en un minuto. Ya, esto es muy parecido, el logline tiene que ver mucho con eso. Tú cuentas tu proyecto en lo más, muy resumido y tiene que quedarle muy claro al jurado de qué se trata. Y obviamente engancharlo ahí emocionalmente para querer ver esto hecho realidad y vivenciarlo. Y el storyline ya tiene que ver un poquito más con la narración y el guión que vimos la clase pasada, ¿cierto? Un poquito ya más extenso puede ser, pero también lo diferente que muestras algunas escenas ya de lo que va a pasar, o sea, ya cuentas cosas un poquito más concretas. ¿Ya? Entonces, conoces su historia convirtiéndote en uno de los 33. Ya, eso quiere decir que ya nos vamos a equipar como los 33 y vamos a estar dentro como ellos.
Vive los primeros minutos del derrumbe y siente la incertidumbre del desenlace. Escucha los sonidos de los trabajos del rescate, la desesperación y la esperanza antes de volver a ver la luz y llegar a la superficie. Si se dan cuenta, yo ya estoy contando qué cosas concretas se van a escuchar dentro. O sea, en el logline está un poquito más ambiguo. Nosotros no sabemos qué va a pasar dentro. Sí sabemos que que vamos a estar 20 minutos dentro, puede ser, pero va a haber soledad, esperanza, y esas quedan a nuestra interpretación. Pero aquí ya es un poquito más concreto. ¿Ya? Finaliza esta experiencia con una pequeña charla y audiovisuales de este evento, donde podrás aclarar dudas y contar tu experiencia y compartir reflexiones en nuestro registro de visitas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Y obviamente todo acompañado con alguna imagen que les hable de lo que estamos relatando. ¿Ya? Entonces, concretamente, nuestra actividad es: el encargo consiste en tomar la narración realizada por un compañero o compañera, opcional, ustedes pueden hacer el suyo, el mismo que estuvieron trabajando la semana pasada, y debemos pensar que tendremos una reunión con una empresa o institución que lo financiará, y presentamos la idea de una manera breve y atractiva para cautivar al jurado. ¿Ya? Tienen que describir, obviamente, como estaba ahí puesto en el ejemplo, el timeline, cuál es, el logline y el storyline. Adjuntar una imagen puede ser de internet o propia, como algunas lo hicieron por ahí, que las felicito porque denota el gusto y el esfuerzo que hacen por el aprendizaje. ¿Ya? El requisito, bueno, ya se los mencioné, que es intercambiar el ejercicio inicial con un compañero o compañera, pero también puede realizarlo, si usted quiere, el mismo que realizó la clase pasada. Lo puede hacer en papel o digital, en el Word o en algún programa de diseño, si es mucho mejor. Y la identificación, que ya se la saben, y el formato de entrega, PDF, JP, no ahora, ahora lo compartimos, por supuesto, como lo hicimos en la clase pasada, para que así aprendamos todos. Y recuerden que el PDF es para abril. Eso, consultas, dudas, es el momento. Ahora. Silencio. Oh, me preocupa el silencio. Repito, dudas, consultas, o quedó todo demasiado claro. Si quedó todo demasiado claro, me felicito a mí mismo. Soy una eminencia de profesor. No dejo dudas a mis estudiantes. Ya, pues, pregúntenme. Me da miedo. Ya, si no hay preguntas y dudas, los dejo trabajar. Son las 11:12. Profe. ¡Ah! Sí, hay vida aquí. Díganme. Profe, ¿podría ponernos por mientras en la parte del tagline, longline, para ver la referencia, por favor? ¿Aquí? ¿Sí? Ya. Ya, eso. Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces son van a ser las 11:15. Ya, a las 11:45 nos volvemos a ver. No se vayan, yo solamente voy a silenciar el micrófono y me voy a ir a hacer un cafecito. Y nos juntamos a las 11:45. Ya, profe. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Así que trabajen. Una campaña de difusión. Ya, estimada, veamos. ¿Hizo el suyo o lo compartió con alguien finalmente? No, es el mío. Es el mío, Ok. es el mío. Ya. Entonces, timeline.
Están junto a ti, burbujas de mi corazón. Ya, ese sería el título de su... Y subtítulo, supongo que también de la historia. Sí, El logline es súmate junto a la protagonista al mar de los recuerdos de niñez. Siente a flor de piel la felicidad del anhelo y la esperanza de ver estallar aquellos círculos translúcidos que evocan su corazón. Ya, súper, 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 súper. Igual yo obviamente le daría una vuelta, lo puliría un poquitito, sobre todo la segunda línea, la primera línea la encuentro súper bien, ¿no? Nos está contando más o menos lo que va a ser la historia, y la segunda también es bien metafórico, también lo deja muy abierto, ¿cierto? Pero le daría quizás alguna vuelta, pero lo encuentro súper bien. ya, profe. ¿Qué hace cuando en medio de la noche lo extrañas? O cuando la fotografía no es suficiente para evocar su recuerdo, cierra los ojos y se retrocede en el tiempo junto a ella para verla. Sí, está súper esto, optimada, caminando a su lado y sosteniendo en su mano. Felicidades a aquellas que se vean cuando las sopas ya, súper. Lo único sí que, como le decía en lo otro, hay que ser un poquito más concreto y quizás sí aquí demostrar de alguna manera que es un familiar o ya literalmente su abuelito, pero Ya, también está súper bien. Ha entendido a la perfección el ejercicio, así que la felicito y gracias, solamente esos profe. detalles. Siempre las cosas que hagamos, siempre las vamos a poder mejorar. Así que no es necesario que lo haga inmediatamente. Bueno, obviamente si quiere optimizar el tiempo de la semana, lo hace inmediatamente, pero muchas veces es bueno dejar ahí reposar un poquito las cosas y darle una vuelta más adelante. Ya, profe, gracias. Oiga, profe, le quería decir otra cosa. Dígame, Cambié la foto, ¿ya? pero esta es una referencia, nomás yo quiero hacer un dibujo. Entonces, Espectacular, porque la segunda ya, unidad vamos para allá. Así que si ya empieza con algunos ejercicios, empieza a buscar esta imagen. Recuerden que en la segunda unidad podemos trabajar con lo que venimos trabajando desde el principio y quizás van a terminar por ahí publicando un cuento ilustrado, o vamos a poder cambiar el relato, podemos cambiar, incluso se pueden apoyar en algo que ya existe por ahí si les gusta algún cuento o alguna narración y le quieren hacer un fan art, por ejemplo, también se puede hacer. Eso es para la segunda unidad. Ya, así que súper, si usted está pensando en eso, ya, profe, gracias. espectacular. E incluso si ustedes siguen adelante desarrollando las primeras narraciones que hicieron, al final de la asignatura podemos corregir todo lo que hemos visto, ¿ya? Y tener un producto final así súper potente. Si ustedes lo deciden, obviamente. ¿Quién más, por favor, nos puede deleitar con la creatividad que tanto tienen? Yo, profe. Muchas gracias, señorita Sica. Comparta con nosotros y con el mundo que nos va a ver después por YouTube. Eh, No, si solamente lo ven 4 alumnos, o los 7 que faltaron hoy día lo van a ver. Después va a decir, hay 7 reproducciones y van a ser los que faltaron a la clase hoy. Ay, acá me equivoqué. Ahí sí. Ya, entonces, el tagline es amor en expansión. ¿Cuándo se encarna un sentimiento? Súper. Logline. La tranquilidad es interrumpida por un ensordecedor maudillo que logra... Ya. Sí, igual está buena, pero igual, no sé, me causa un poco de... Como que me tira para otro lado de la historia. Bueno, yo conozco la historia obviamente, pero claro, así como, no sé, me siento como que va a ser atropellado el pobre gatito. No sé. Y Ay, no. y está desesperado gritando. ¡Ah! Entonces yo lo aterrizaría un poquito, ¿ya? Ya. Lo pondría de otra manera, lo mostraría así como, claro, interrumpe la tranquilidad, pero es para algo súper positivo y bueno. Eh, Lo voy a un- poner más amoroso entonces. sí, 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 por favor, Ya, se más me amoroso. viene algo así muy aterrador. Ya, storyline. ¿Has sentido el amor en tu cuerpo? Ya no.
¿Cómo el amor se siente realmente en tu corazón? Esta es la historia de un gato exigente en cariño. Logra atrapar y cautivar a su humana, transformando un momento cotidiano en... Eso está perfecto. En intrascendente, en una experiencia totalmente fuera de lo común. Eso es, eso es. Llevando un sentimiento a una sensación física palpable. Ya, eso es. Ah, esa es la historia. Ya, además que lo bonito de su historia y lo único, digamos, que la puesta en valor que tiene, es como este segundo eh, se transforma en una gran historia, en una... Usted hizo un poder, tiene un poder de análisis ahí gigante, una capacidad que por ahí a todos nos gustaría tener, y transformó ese pequeño segundo y esa pequeña acción en algo súper grande, o sea, todo lo que comunica y todo este amor en expansión, que también es muy bueno el título, eh, lo puedo ver en estas últimas líneas, ¿ya? Entonces, quizás eliminaría estas preguntas, ¿ya? Que también son súper buenas para, imaginando que estamos en un pitch o en algo por el estilo, pero recuerden que el pitch viene más bien en el longline. En el longline es cuando se quiere cautivar de esa manera, pero en el storyline, yo creo que las últimas líneas las puede desarrollar para que no sea tan escueto, pero entre más resumen, entre más resumido sea el storyline, mucho mejor. Pero eso, esas serían mis observaciones, ¿ya? Más amoroso y claro, y las últimas líneas, ¿qué hice con las últimas líneas de esta es la historia? O no quizás la historia, sino que estamos hablando de un momento, entonces quizás no la historia, el momento cotidiano, sí, trascendente en una experiencia totalmente fuera de lo común, sí, todo eso, exacto, porque yo creo que no todos analizamos eso así como, ah, el gatito bonito. Otros, ah, sale gatito. Ah, pero usted así como, oh, el gato me ama. Ah, necesita amor y cariño. Y entonces uno se lo imagina todo esto mientras va volando el gatito y va abriendo las pupilas y comunicándose con usted ahí en todo ese segundo hasta que, puf, ya. Bueno, que igual es bonito eso, que salta el gato y usted no sabe a qué viene, pero termina la historia con un abrazo ahí de amor y cariño. Así que eso, esa vuelta le daría. Es súper potente su narración, querida Siska. Ya, profe, gracias. ¿Quién más? Yo Vamos, estimado. voy a compartir. Bueno, acá está. ¿Se ve? Sí, súper. Mm, Ya, el tagline, la lucha contra la delincuencia. Ya puede ser, pero recordemos que igual tenemos que tratar de conceptualizar nuestra narrativa, ¿ya? En un momento hablamos que era como, podríamos pensar que era para una campaña, ¿cierto? En contra de la delincuencia, pero trate de ponerle nombre a su historia, ¿ya? No pensando que es en la lucha de la delincuencia, sino que yo recuerdo que usted estaba relatando una escena que presenció, ¿cierto? Entonces trate de sacar ahí por ahí algún elemento de, no sé, se robaron hasta la casa del perro, por ponerle un ejemplo de su historia. ya. El tagline, la historia de la noche es interrumpida por un visitante indeseado. Súper, súper, está muy bueno eso. Storyline, de la tranquilidad a la ira. Siente que es estar enfrente a alguien que verdaderamente te puede hacer daño. Ya está súper, pero igual lo encuentro inconcluso. Puede desarrollarlo más, pero va súper bien encaminado. ¿Ya? Está todo perfecto, estimado. Muy bien. Pero eso, le falta ahí un poquito desarrollar más y el título lo puede cambiar. Por eso. Pero perfecto. Muchas gracias, estimado. Se me quedó grabado la casa del perro, ¿yo? Muy buena historia. ¿Quién más? Compártanos, por favor. Yo, profe, Vamos. ya entiendo. Espere.
¿Se ve o no? Sí, estimado. No saber qué hacer. Ser testigo de una situación en la que se puede ver enfrentado un ser humano ante un accidente que sufrió una persona en cuestión. ¿Me puede recordar su historia, por favor? ¿O no la presentó la clase No, pasada? no se la voy a presentar la cosa. Se la envié hoy día, Lo eso sí. pillé. ¿Pero la tiene para Sí, revisarla? sí la tengo. Ya, Y revisémosla. se la envié en la misma clase, o sea, la misma clase. Se la envié hoy día. No sé si... No, no alcancé a revisar, estimado. ¿Pero la tiene ahí para que le echemos un vistazo? sí, Ya, por favor. ya, espera. Así partimos desde el briefing y hacemos alguna observación. Ya, lo único sí que les voy a pedir que compártanse entre ustedes. Están todos analizando su misma historia. En mis años, ya me siento viejo cuando digo eso. En mis años nosotros nos compartíamos las cosas. Nos mandábamos un fax, re antiguo. Ahí estoy compartiendo. Ya, súper. No saber qué hacer. Empezó cuando yo estaba terminando. ¿O la quiere leer usted? Ya la leo yo. Sí, léala usted, por favor. Ya, empezó cuando yo estaba terminando cuarto medio y me encontraba realizando mi práctica junto con una amiga. Al salir del edificio, estábamos esperando a un lado de la calle y en eso pasa un caballero de la tercera edad caminando frente a nosotros. Luego de unos segundos se escuchó un golpe muy fuerte en el piso y nos dimos cuenta de que el caballero se había desmayado. En ese momento solo pensé en ir inmediatamente a intentar ayudarlo, así que con mi amiga fuimos rápidamente a donde se encontraba el caballero. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, ya se nos habían adelantado otras dos personas a socorrerlo. Entonces, en ese momento solo podía pensar cómo podría haber llevado la situación, pero como nunca, o como era la primera vez que presenciaba esto, no sabía muy bien qué hacer y no podía pensar con claridad. Súper. Me muestra la imagen y el briefing. Sí. La imagen puse esta porque era como... Ya, sí, está, la que más está recomendaba. acongojado ahí. Oh, ¿qué, Sí, qué puede haber hecho? y ahí el briefing se lo muestro. ¿Y el briefing lo realizó? Sí, sí dice. Ya. Ya que quiero revisar el briefing porque su historia también es súper importante, por ejemplo, para aplicarla en la visibilización que tienen los problemas las personas de la tercera edad y por ahí la ¿Eso, negligencia. no? Sí. Sí, ya, ¿vio? Perfecto, tema, accidente. Público objetivo, personas que desean saber cómo son este tipo de situaciones. Ya, perfecto. Objetivo de la experiencia, dar a conocer a las personas las reacciones que pueden llegar a tener ante situaciones poco comunes. Singularidad, situaciones poco comunes. Muy bien. Ahí puede especificar ahí quizá, por ejemplo, Sí, sí, personas en con esa parte como que me complica un poco. claro, situaciones que, o sea, perdón, los accidentes que ocurren con las personas de la tercera edad sobre todo. ¿Qué queremos contar? ¿Cómo pueden reaccionar con las personas ante casos imprevistos que involucran tragedias? ¿En qué formato, recorrido, relato? Tipo de experiencia inmersiva, documentación, relato, principal testigo. ¿Ya me puede contar un poquito de la idea que tiene con el formato que haría? ¿Cómo aplicaríamos esto? No me queda muy claro tampoco cómo era, entonces no sabía cómo hacerlo muy bien. Es que cuando así hicimos este ejercicio pensábamos en el formato, por ejemplo, si queríamos hacer un afiche, si queríamos hacer un audiovisual, mostrar un pequeño cortometraje o hacer un cómic. O usted puso ahí un recorrido relato, claro, entonces yo me imagino ahí que, por ejemplo, va una coaching a la sala y va con una persona, con un personaje, un actor, y muestra toda esta situación, esta escena, y lo hace obviamente participar usted. Tómelo así, recoge hacia la Ah, persona, pregúntele, ¿ya? Entonces, esa sería la experiencia, ese sería el formato. Entonces, y si yo le dijera que lo quisiera hacer como tipo cómic así, ilustrativo, más o menos. ahí cambiaría, por el formato ahí sería cómic. ¿Ya? El Ah, tipo de ya, lo experiencia pongo tal cual. sería
como lo estábamos viendo recién, sería como más de entretención, porque usted lo va a estar leyendo, ¿cierto? Lo va a estar observando, ¿ya? No va a estar viviendo la experiencia, digamos, de una manera más inmersiva, como es lo que estábamos conversando recién, que usted se involucra ahí ya de lleno. Y la documentación relato del principal testigo del acto ya puede ser, pero si usted quiere investigar sobre esto, tendría que uno, claro, hacer una entrevista ahí a la persona que puede estar afectada, o también a un profesional de la salud, que sepa, un geriatra que sabe de estas cosas, ¿ya? Incluso no necesariamente yo lo estoy encerrando, ¿cierto?, en la tercera edad, pero puede ser, y ampliarlo un poco más a las personas que tengan capacidad reducida de movimiento, que estén en alguna situación de discapacidad. Así que su historia está súper buena también, potente para hacer algo por el estilo. Pero le tiene que quedar claro esta última parte que se nota que hay un poquito de confusión, ¿ya? Ya, sí, me Pero siento. lo vamos a ir viendo y también, bueno, para agregar solamente, cuando empezó todo esto lo de la pandemia, el año pasado salimos con mi familia fuera de la casa a ver cómo se empezó a llover. Y ahí fue como, oh, la lluvia, y estábamos ahí afuera mirando la lluvia, y pasa una señora, viejita también, y se resbala con el agua, o sea, el piso mojado, se resbaló y se cayó. Y como estaba todo esto de que la mascarilla, que si tú te acercas a una persona la puedes contagiar o viceversa, y estaba todo esto, ahí yo estaba como el muchacho de la foto. ¿Qué hago? ¿La recojo? ¿Pongo en peligro a mi familia? ¿Me puedo contagiar? ¿Contagio a la señora? Oh, así, yo estaba así, oh, ¿qué hago? Fue súper fuerte. Pero bueno, finalmente igual salí, recogí a la señora, aguanté la respiración. Ah, no, mentira. Tomé la persona y todo. Y bueno, y con todo eso ya entré, me lavé las manos y todo, así como lo dicen, pero fue una situación muy parecida. No supe qué hacer. Muy potente su relato. Vamos con el otro ejercicio, estimado. Al del storyline, ¿no? Sí. Sí, lo que vimos hoy día. ¿Cómo haríamos difusión de nuestro proyecto? Ya, el timing no intento sabe hacer qué esto. hacer, súper. Longline, sé testigo de las situaciones en las que se puede ver enfrentado un ser humano ante un accidente que ha sufrido una persona en cuestión de segundos. Sí, ya, súper, pero recuerde que como lo estábamos encasillando en un grupo de tercera edad, o si me acepta la sugerencia de también ampliarlo un poquito a las personas que tienen problemas con la movilidad. Poner en vez de ser humano, poner este grupo, digamos, ¿ya? Storyline, ponte en los zapatos de un testigo que no está acostumbrado a vivir la experiencia tan trágica a su alrededor, donde con cada accidente una sensación de miedo recorre su cuerpo y se paraliza por completo, al no saber cómo reaccionar ante esta situación y cómo se llega a un desenlace cuando alguien reacciona. Ya, súper, pero recuerde que, bueno, esto sucede quizás también porque no teníamos claro el formato. Entonces tenemos Y que a aterrizar donde nosotros. me Sí. basé en el otro, terminé Claro. como haciendo esta parte. Pero ahí lo veré ya cómo lo corrijo. Claro, es que, claro, si se basa mucho en lo que yo le estaba mostrando como ejemplo, quizá, claro, se va a ir a lo de la experiencia inmersiva. Recuerden que yo estaba ahí proponiendo una experiencia inmersiva, pero si ustedes van a hacer algo que es como un cómic, el cómic es una experiencia más bien de entretención. Entonces, la persona va a observar y no se va, quizás sí se puede poner los zapatos de alguna manera, porque eso también depende de la capacidad que nosotros tengamos de empatía, pero, pero sí tiene que dejar un poquito más en claro que es una experiencia que la va a tomar, más bien la va a observar y no la va a vivir tan real como se propone en una inmersiva, ¿ya? Entonces, esas Ya, serían como las grandes correcciones del trabajo, pero en cuanto a su relato, a la narrativa, está todo muy bien. Como le digo, puede ser una campaña súper potente para el problema que usted detectó o que vivenció en ese minuto. Así que lo felicito, estimado. Muchas gracias por su trabajo. Hagamos esas ya, correcciones ahí. gracias. Profe, una pregunta. Diga.
que yo, la clase anterior, respecto a lo que hice, había Ujú. puesto que el formato que quería hacer yo era una pintura. ¿Ya? Pero en ese caso, ¿cómo sería el tipo de experiencia que entrega una pintura? También es más bien como de entretención, o sea, uno va a observar esto, a no ser que sea esta pintura acompañada porque aquí yo les dije, olvídense de los presupuestos, de cualquier limitante, soñemos. Entonces imagínense que esta pintura, usted la apunta con el celular y se convierte en realidad aumentada y se siente dentro de la pintura. Entonces, Ah, por ahí puede ya. añadir alguna otra cosa que haga más potente el mensaje. Quizás no va a hacer difusión de la pintura, sino que va a ser más bien de una exposición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le añade potencia y fuerza a su mensaje? Trate de pensar ahí en más elementos y sueñe, ¿ya? No se quede Ah, ahí. ya, ya. Siempre tratemos de ir innovando, de investigar un poquito, de no quedarnos en lo común, ¿ya? Es algo que nos tiene que caracterizar a nosotros como profesionales, ¿ya? Siempre ir en busca de algo más, de sacar la innovación, de apoyarnos en la innovación. Ya, profe, gracias. Así que ahí se la tiro para que la desarrolle. ¿Quién más? Don Diego, Yael. ¿Quién más falta? Todos se me acabaron los estudiantes. Bueno, el resto que estaban mirando por YouTube. La otra semana me van a tener que compartir desde, desde la primera actividad hasta la última. ¿Ah? Nos queda una actividad para ya cerrar la unidad y viene la evaluación. Para los que me están mirando. Don Diego, yo sé que usted me quiere compartir. Sí. Sí. Ya. Comparta, por favor. Mira. Ya. Ahí está la formalización Súper, de la historia. súper aplicadísimo. Sí, que era. Yo te lo había mandado y era sobre un viaje a una casa de veraneo que tenemos en la quinta región. Sí, sí lo recuerdo. Sí. Sí. Súper. Ya, entonces, la formalización es experiencia inolvidable. ¿Cómo los recuerdos evocan emociones? Ya, ahí recuerde, trate de ponerle nombre a su narración. Entonces, bueno, no recuerdo muy bien si hablaba de algún lugar en especial o solamente la cabaña como lo acaba de presentar. Usted nos acaba de Sí. decir, es una casa de veraneo, entonces puede ser eso, recuerdos de la casa de veraneo, por ponerle un ejemplo. Es el título de su historia. ¿Ya? En Logline, vivir recuerdos de viajes familiares o juntas que dejaron una huella en la mente de los que vivieron. Súper. Dentro de una experiencia emotiva y llena de muchos sentimientos que solo durará aproximadamente 10 a 20 minutos. Ya, esto es porque su formato era un recorrido visual. Ya, muy bien. Historia. Sumérgete en las experiencias emocionantes donde familias se muestran en un recorrido de fotos y videos que muestran a las familias de vacaciones juntos en casa de algún pariente por una fecha importante y todo esto acompañado de frases emotivas, súper estimado, y una música que los atrapará en cada momento del recorrido que será un camino inicio. Ya, la tiene súper clara. Perfecto, yo ya me imaginé ya esta pequeña película de día 20 minutos que me van a dar ganas de salir corriendo a realizar lo mismo con mi familia. Sería algo súper, súper, súper bonito. Sobre todo para estos lugares que ofrecen cabañas o algún sitio de veraneo. Sería espectacular. Yo creo que se lo compran al Sí. tiro y haría algo súper innovador. Entonces después yo voy a veranear allá y me entregan ahí un CD con véanlo en la casa. Le van a dar ganas de volver. Mm. Súper estimado, muchas gracias.
Espero que el resto también le haya ahí explotado la cabeza y que se le ocurran hartas ideas. Súper, súper, lo felicito, don Ya. Diego. Ahora esas pequeñas correcciones nomás que vimos del título. Sí. Solo nos queda Yael. Vamos a meterle presión. Yael. Todos prendan su micrófono. Broma, no se vayan a enojar. Profe, lo estoy haciendo, pero no he terminado. Porque estaba como orientándome con los trabajos que están presentando. Ya, muy bien. Pero si no le falta mucho, comparta. Así la terminamos entre todos. Y por si, para encaminarnos mejor si es que todavía está un poquito dudosa. Ya. Voy a leer lo que tengo entonces. Porque no puedo compartir. Es que estoy del celular. Ya, súper. Ya. Mm. Leo desde lo que tengo de la semana pasada. La semana Como pasada el nos tema, compartió lo que quiero contar. su narrativa. La semana pasada lo compartió. Sí, sí, la ¿Sí? narrativa sí. Ya, era sobre la experiencia en Sobre Santiago. una ¿No? historia de amor. Ah, no, sí, historia Sí. de amor. Ya. Esa es de Me la Camila. acordé, ya. Para toda la vida. Sí, me acuerdo bien. Ya, como tema le puse amor a primera vista. No Ya, sé si está súper. bien. Sí. Lo que quiero contar puse una historia de amor y el objetivo público objetivo puse adolescentes y en singularidad puse una historia de amor que empieza desde la escuela. No, eso no estoy segura. Ya, pero. Ah, que comienza en la escuela. Sí, puede ser singularidad. Porque ya que se llama toda la vida y comienza tan temprano. Y en lo que quiero contar igual puse muchas experiencias reales vividas en una relación de amor de adolescentes. Ya, ¿En qué formato? Puse que puede ser un libro, una serie, una película, pero me quedo más con el libro. ya, súper. Sí, Sí, eso te el iba a libro. decir que es bueno ir ya definiendo. Aunque también piensen en la transmedia, que ocurre mucho ahora. Hay personas que antiguamente uno pensaba solamente en el libro y después más adelante otra persona lo tomaba, lo hacía película o serie. Ahora ya desde un principio se piensa en todos los formatos posibles. Entonces, el autor de la obra, en este caso ustedes, ya piensan en cómo se puede desarrollar en distintos formatos. Y eso también le hace muy bien, le va a hacer ganar mucho dinero. Ya, prosigue. Claro. Ya, y en documentación puse que podría usar fotografías y cartas de amor de los personajes. Ya, perfecto. Y en formalización, no sé cómo se nombra eso, tagline, El tagline. Ujú. tagline, puse el título que es para toda la vida. Y en logline puse sentir la experiencia de vida de una relación de amor que empieza desde la adolescencia, en donde ocurren muchas experiencias nuevas en los personajes y situaciones tensas que van ocurriendo a lo largo de esta relación. Ya, perfecto. ¿Y el ¿Está bien, storyline? cierto? Sí, súper. Y en eso estaba ahora, que no sé si está bien, porque siento que es como lo mismo de arriba. Pero puse una historia de amor en donde dos adolescentes se conocen en la escuela y se enamoran alocadamente, viviendo así muchas experiencias nuevas juntas, en donde a lo largo del tiempo van ocurriendo situaciones complicadas, pero que logran superar debido al amor que siente cada una hacia el otro, algo así, Ya, que sí, todavía no lo terminaba. sí, no, está perfecto. Lo único que yo le añadiría es este problema o gran problema que surge, que es el cambio de ciudad. Entonces, por ahí poner Claro. algo de la distancia, quizás, que ese es el gran problema que Sí, es que ahora, no sabía si poner eso así como literal o como, por eso puse como situaciones complicadas.
Claro, pero es que eso Pero es en el longline. Eso ahí hay que dejarlo un poquito más abierto y que la persona ya. pueda hacer su interpretación, pero en el storyline, que es un poco como la sinopsis, se cuenta ahí concretamente ciertas cosas que pasan. Como les decía, uno ve a veces unos trailers de las películas y se la cuentan completa, o sea, no dejan nada a la imaginación. Entonces es más o menos lo Ya. mismo, pero uno siente curiosidad para ver cómo pasa, ¿cierto? Imagínense que su tráiler termina cuando se va su novio a Serena y este que allá. O muestra también cuando después se junta. Entonces eso quiere, la persona cuando ve el tráiler quiere ver qué sucede o qué pasa para que ustedes se vuelvan a juntar. Entonces ese es como Ya. el enganche. Ya, ¿Ya? entonces Pero está voy a súper, agregar eso. súper. Ya, gracias, profe. Ya, vamos llegando al final casi ya de nuestra primera unidad y que tiene que ver con rompernos la cabeza para escribir. Que yo sé que, claro, hay muchos y muchas que tenemos mayor facilidad con el dibujo, con la imagen, la fotografía, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros en esta asignatura, por lo menos, lo que queríamos era salir un poquito de nuestra zona de confort. Se me perdió la cronología. ¿Dónde está? De salir de nuestra zona de confort y también desarrollar estas capacidades que tenemos ocultas. Bueno, que por ahí ya me han demostrado que ya las han desarrollado de alguna u otra manera. Y son capísimos y capísimas. Ya, entonces, la próxima clase, no encontré mi cronología, pero según el programa viene la estructura de los 3 actos. Entonces esto ya nos va a hacer que tomemos nuestra historia que ya hemos escrito y mejoremos la redacción, por lo menos. En cuanto ahí, yo sé que algunos está listo. Yo creo que no vamos a tener que hacer muchos cambios. Hay personas que tienen una muy buena redacción, pero por ahí las personas que le cuesta más hacer esta redacción, vamos a trabajar en esta parte que son los 3 actos y vamos a recorrer por ahí alguna otra metodología que nos ayude mucho más a escribir de una mejor manera y por supuesto, crear una buena historia. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar, los felicito, la paso muy bien con ustedes. Me da alegría que hagan tan buenos ejercicios. ¿Ya? Por ahí, en mi experiencia de profe, cuesta de repente que los estudiantes entiendan muy bien la actividad y cuesta hacer estas redacciones y nos desordenamos un poquito y nos confundimos. Pero no he hecho mayores correcciones, son muy pequeñas. Ojalá que algunos de ustedes puedan tomar estos ejercicios y algún día hacerlos realidad, porque hay algunos que están muy, muy potentes, ¿ya? Y les sirve algún día, quizás cuando salgan de la universidad y por ahí quieren desarrollar algún proyecto de su autoría, tomar y ofrecerlo, ser un emprendedor. Que eso es una de las cosas que, bueno, a mí por lo menos en mis tiempos no nos enseñaron que podíamos hacer diseñadores freelance y siempre pensamos que íbamos a llegar a trabajar a una empresa, ¿cierto? Y yo la verdad que como más lo he hecho es como freelance y he tenido varios emprendimientos, etc. Así que yo creo que también más de alguno de ustedes lo va a hacer y espero que les sirva también todo estos ejercicios y logren tener claro cuando quieran hacer, por ejemplo, la difusión de uno de sus emprendimientos. Abro el micrófono, como siempre, para hacer críticas o opinar, dejar algo aquí a los futuros
personas que van a ver el YouTube atrasados, como a las 4 de la mañana, del día antes de la entrega, tratando ahí de realizar el ejercicio. ¿Nadie? Profe, Diga. tengo una duda. Dígame, señora. Esta historia es la que vamos a usar por todo el semestre, ¿cierto? Ah, vio, se paró. ¿Qué hizo el gato? Le pidió comida, se paró y Sí. se perdió cuando yo lo dije. Perdón. Ya, les decía en algún minuto, porque Diego nos presentó recién una historia súper potente y yo les decía que podíamos desarrollar hasta el final de la asignatura esta historia, ¿ya? Pero ahora en la segunda unidad, como ya vamos a empezar a trabajar más con imagen, quizás se le ocurre otra cosa nueva, o quizás por ahí se puede apoyar en algo que ya está escrito. Tú, culpable. Por ejemplo, por ahí va a encontrar un cuento que le gusta y siempre lo ha querido ilustrar, quiere hacer un fanart de esta historia, por ejemplo. Entonces también puede apoyarse en esto, ¿ya? Si no quedó muy conforme con su historia, puede buscar otra o crear otra. Si ya entendió todo cómo se hace, lo puede hacer muy rápido o quizás, como les decía, tomar un texto y transformarlo, hacerle difusión, ¿ya? O quizás soñemos o sea, no soñemos, sino que por ahí tiene un amigo, una amiga que está desarrollando una historia, una película, una exposición, y usted dice, profe, mira, esta es la exposición que va a hacer una amiga de fotografía y quiero hacerle la difusión y quiero crear esta campaña. Así que formalizamos, hacemos todo el trabajo, o sea, hace los antecedentes, se los pide a su amiga, amigo y trabajamos en cuanto a eso, ¿ya? La idea es que ustedes pongan en práctica lo que estamos aprendiendo en la asignatura y después cuando la persona que haga la exposición se le llene la sala y todo, tenga miles de visitantes, etcétera, usted diga, ah, sí, funcionó, lo puedo hacer cuantas veces yo quiera. Y se titule eso. Después pone ahí servicios de difusión o servicios de narración ilustrativa. Así que eso, estimado. Son muchas las posibilidades. Ustedes solamente propongan. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas, críticas? Felicitaciones también puede ser, sí, ¿por qué no? Ya, entonces, como siempre, les doy las gracias por haber participado. Yo estoy súper feliz, ojalá que espero que ustedes también lo estén. Y los otros 7 que van a ver el video también lo estén. No tanto yo creo que como estamos nosotros, porque ahora quedamos desocupados, por lo menos el ramo. Los demás van a tener que trabajar en otras horas en las actividades. Así que nos vemos la próxima semana. Es nuestra última actividad y quizá el mismo día vamos a adelantar el formato de la entrega, ¿ya? Así que eso, prepárense, denle comida al gatito, tomen desayuno antes, jajaja. Así que eso, un abrazo, nos vemos el próximo Cuídese, profe. miércoles, que estén Ya, bien. profe, gracias. Muy bien. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, chao.